Ok, pues ya son las 5 de la tarde. Espero que todos estén muy bien. Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Siempre les traemos a grandes expositores para estas conferencias de los miércoles, pero en esta ocasión me da especialmente gusto presentarles a la rectora de la Universidad de Londres, la doctora Yvonne Wiener-Berger, quien nos hablará sobre percepción y cambio. Déjenme les platico un poco sobre la doctora. Desde hace 16 años funge como rectora de la Universidad de Londres Querétaro, contribuyendo a la formación de estudiantes que se perfilan como profesionistas exitosos en nuestra sociedad. La trayectoria de la doctora Yvonne Wiener es un reflejo de una constante disciplina y amor hacia el saber. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, tiene 3 maestrías, una en Psicología Clínica por la UNAM, una en Desarrollo Organizacional en la UNESCO y la última en Alta Dirección Estratégica en la IEL. Tiene un entrenamiento en psicoanálisis, es doctora en Psicología Clínica por la UNAM y ha sido reconocida con un doctorado honoris causa por la Honorable Academia Mundial de Educación, así como también cuenta con un postdoctorado en Filosofía Educativa emitido por la Universidad Nacional del Oriente en Bolivia, entre otros estudios. Su colaboración ha sido permanente en diferentes instituciones, participando en proyectos de apoyo a diferentes sectores de la población, creadora de programas de apoyo a la educación como La Buena Fórmula y Cobertura Coparmex. En 2016 recibió el reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, del capítulo de Querétaro, a Empresaria del Año. Forma parte del Consejo Consultivo de Inroads y Praxis. Presidió por 2 años la Comisión Educativa de Coparmex. Ahora es integrante de la Comisión Ciudadana para la Rendición de Cuentas del municipio de Querétaro. Y desde luego es la rectora de la Universidad de Londres. Si gusta, doctora, podemos empezar. Sí, muchas gracias, Sofi. Pues me lanzaron aquí a esta aventura, que espero que sea enriquecedora o por lo menos de alguna información para cada uno de ustedes. Nada más me gustaría saber si me escuchan bien. Si me escuchan bien, que alguien levanten la mano o algo porque tengo la oportunidad de verlo. Perfecto. Bien, doctora. Perfecto. Yo le pedí a Miriam que me hiciera favor de pasar la presentación justo para poderles ver, porque me parece que en esta ocasión con las redes, pues algo que hemos perdido es un poquito el contacto. Entonces, pues les puedo ver a algunos de ustedes y puedo estar aquí en el chat. Y les pido que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier situación lo vayan poniendo ahí en el chat. Muchas gracias, sean todos bienvenidos, pues nos vamos a adentrar en esta odisea de percepción y cambio. Y creo que viene muy al caso con esta pandemia, pero esta actitud de la percepción o esta situación de la percepción y el cambio, me gustaría que le extendiéramos a todas nuestras áreas de vida y en cualquier circunstancia. Y eso es lo que voy a tratar de compartir el día de hoy con ustedes. Vamos a tener algunas partes teóricas, algunas cosas prácticas, pero muchísimas de reflexión. Y entonces, pues por ahí se dice que nada es verdad ni es mentira. Todo es cuestión de según el cristal con que se mira. Y tenemos ahí ejemplos de si podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Siempre es mejor verlo medio lleno. Siempre es mejor esta actitud optimista. Y a veces, aunque las circunstancias sean bastante inclementes, pues tenemos que tener esa posibilidad, por lo menos ese deseo de hacer que las cosas actúen en nuestro favor. Y muchas de las cosas que pueden actuar en nuestro favor están en función de cómo actuemos con respecto a las cosas. Entonces me gustaría empezar con un ejercicio en el que los voy a poner a participar
a todos ustedes y después les voy a dar unos 3 minutos para que reflexionen sobre qué harían y compartan unas 5 personas con nosotros su posibilidad. Y luego ya entramos a la materia que nos ocupa el día de hoy. Entonces, si me haces favor, Miriam, gracias. Estamos todos nosotros trabajando en una fábrica de cajas de cartón. Todos. Unos trabajamos en un puesto, otros trabajamos en otro puesto, pero realmente todos y cada uno de nosotros trabaja en esta fábrica de cartón. Y desgraciadamente por cuestiones ambientales y legales, pues se nos acaba de informar que ya están prohibidas las cajas de cartón. Y entonces nosotros, si queremos sobrevivir como empresa, necesitamos desarrollar algo que podamos hacer con nuestras cajas de cartón o con nuestro cartón, que ya no van a poder ser cajas. Entonces yo como directora general quiero hacer una lluvia de ideas con ustedes. Tenemos que diseñar un producto entre todos y el producto más viable es hacia el que nos vamos a abocar. Pero pues tiene que tener ciertos lineamientos. El lineamiento es que tiene que costar 50 pesos al público. El producto que vamos a desarrollar tiene que costar un máximo de 50 pesos. Y podemos, básicamente lo que tenemos que usar son las cajas de cartón. Esto no quiere decir que no podamos comprar algún que otro insumo extra. Pero de esos 50 pesos, pues mínimo tenemos que ganar el 30%. Si no, pues no podemos con los gastos de la empresa y necesariamente vamos a tener que cerrar la empresa. Entonces, ahorita les voy a dar 3 minutos para que vayan pensando cada uno de ustedes en qué hacemos como empresa, qué producto desarrollamos y en 3 minutos regresamos. Pero pónganse a trabajar porque los veo nada más pensando. No sé si alguno de las personas que llegaron tarde no tienen los datos para poder hacer el ejercicio, si me lo ponen aquí en el chat y la repito las instrucciones. Bueno, todos trabajamos en una fábrica de cartón que está por declararse cerrada porque ya las cuestiones ambientales y legales han prohibido que se sigan fabricando las cajas de cartón. Entonces, nosotros tenemos que salir con un proyecto, un producto que cueste como máximo 50 pesos a público y del que ganemos 30% por lo menos, utilizando básicamente la materia prima del cartón y pudiendo comprar uno que otro insumo para desarrollarlo. Y tenemos poquito tiempo para pensar en las ideas y ahorita que se nos cumplan los 3 minutos, recojo proyectos y productos que hayan desarrollado ustedes. Y ahí veo bastantes caras confiadas de que ya lo tienen. Ahí probablemente el aire de Cancún nos ayude, Marcela, a desarrollar el producto. Asómate a la ventana para que veas la playa.
Bueno, me gustaría darles mucho más tiempo, pero desgraciadamente todo lo que tengo que cubrir necesito de los minutos que me quedarían libres. Entonces, si por favor 5 de ustedes pueden decirme qué producto podríamos realizar. Si quieren, abran su micrófono para no tenerlo que ver en el chat y que lo podamos escuchar todos. Cajas de cereal. Buenas tardes. ¿Qué? Cajas No, de pero cereal. ya están prohibidas las cajas. No puedes hacer una caja. Hueveras Portarretratos. o hueveras para poner huevos. Hueveras. Portarretratos. Creo que alguien dijo portarretratos, ¿no? Sí. Yo tengo mi idea de hacer cuadernos con hojas recicladas. ¿Quién eres, perdón? Daniela Hernández. Cuadernos. Muy bien, Dani. Gracias. Yo sé copiarlo. Ecológicas y plumas. A ver, Después, Pati, no te escuché. libretas ecológicas, plumas, envases para bebidas, como cafés y así. Bueno, se ve que se dedica esa persona a cuestiones de mercadotecnia, ¿no? Le debí de haber dicho que ella no participara. Bueno, hasta yo creo, ¿eh? Yo le propongo folders y carpetas, doctora. Folders y carpetas. Bueno, Doctor muy Rubio. bien. Bien, yo propongo sería- mesas de servicio. ¿Qué? ¿Qué, Reinaldo? Mesa de servicio para cama de cartón y bancos de cartón. ¿Pero El te car- alcanza con que lo puedas vender en 50 pesos? Claro que sí, el cartón corrugado es muy barato y tiene capacidad para resistir hasta 150 kilos. Y Ándale. casitas para niños para que las iluminen. Les adjuntas crayolas y las iluminan. Rompecabezas. Muy bien, vamos a dejarle ahí. Me parecen muy interesantes sus ideas. Y vamos a ver si en 1 hora 25 minutos, pues pueden generar otro tipo de ideas. Entonces, si me ayudas, Miriam, con la presentación. Fíjense, somos el tejido y somos también el tejedor. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos la materia prima suficiente para poder hacer la vida que querramos. Somos el sueño y también el soñador, pero un sueño, si se queda nada más como un deseo, como sería padre hacer esto y no le pongo fecha, no sirve de nada. Al contrario, sirve para una sola cosa, sirve para una cosa, para frustrarme, porque tuve ese sueño, pero no lo he realizado. Las ciertas religiones dicen que lo que es arriba es abajo. Vamos, mi espiritualidad, por ejemplo, se me nota. Se me nota en el cuerpo y en las cosas que hago prácticamente. Y también, por ejemplo, lo que para el caso de la materia del día de hoy, lo que tengo en la cabeza determina mis pasos en el sentido del camino que voy a seguir. Lo que pienso determina mis pasos. Y lo que es adentro, esta me gusta mucho, lo que es adentro es afuera. Y lo que es adentro en todos los sentidos posibles. Vamos a hablar de lo que es la percepción. Un segundito, Miriam, porque te me estás adelantando. Entonces, ver hacia adentro aclara lo de afuera. Y como les decía, en todas las maneras en las que percibimos. Vamos a empezar por definir lo que es la percepción. La percepción es la interpretación de un estímulo. Y esto de la interpretación lo quisiera yo destacar. Yo puedo recibir muchos estímulos, pero si no me doy cuenta de ellos, se quedan a nivel de sensación únicamente. Y eso es lo que podríamos llamar la propaganda subliminal. Cuando ya existe el proceso de interpretación, entonces estamos hablando de una percepción. Entonces, lo que es adentro es afuera, y ver hacia adentro, tener un proceso de introspección, aclara lo de afuera de una manera inevitable. Los psicoanalistas decimos que cuando hay una incertidumbre,
como la que estamos viviendo hoy en día, de no sabemos ni cuándo vamos a estar en semáforo amarillo, ni cuándo vamos a estar en verde, ni si van a regresar las personas, por ejemplo, a la universidad o no van a regresar. No tenemos claro nada. No tenemos claro si ya vamos en el pico de pandemia o estamos bajando o todo esto. ¿Cómo podemos lidiar ante esa incertidumbre y a ese caos? Teniendo una estructura interna, estructurándonos internamente. Porque entonces la estructura que nosotros desarrollamos de manera personal nos encuadra la realidad y por lo menos nos hace partícipes de nuestra existencia y tomamos un papel protagonista en qué camino tengo que seguir para enfrentar o lidiar con esa realidad externa que está medio caótica. Si pasamos a la siguiente, entonces vamos a ver que nosotros somos tejedores de las realidades. Por ahí se dice, frase común, de somos el arquitecto de nuestro propio destino. Pero eso es cierto, sí somos arquitectos de nuestro propio destino. Me gustaría ponerles un ejemplo que habla la terapia racional emotiva. Esta terapia racional emotiva dice que los pensamientos determinan las acciones. Y no es la realidad la que determina nuestras acciones. Entonces, si viéramos un pastel de chocolate y todos vemos el mismo pastel de chocolate, pensamos una de dos. Si pensamos que está rico, porque se ve muy bien hecho, el betún está muy bien puesto, la consistencia se ve suavecita y sobre todo se ve que ha estado hecho con mucho cariño y en cuestiones higiénicas, ese pensamiento hace que yo acerque el pastel a mí o me acerque al pastel. Entonces, si le pones ahí un clic, Miriam, pero vamos a suponer que tenemos el mismo pastel, pero yo pienso diferente. Pienso, no, ese pastel me va a hacer engordar. Se ve que tiene muchísimas calorías. Debe de estar muy dulce. Está exageradamente puesto el glaseado y el betún. Y además, pues no le veo muy higiénico. Se ve como si estuviera hecho de cajita. Entonces, ese pensamiento hace que yo aleje el pastel de mí o me aleje del pastel. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que lo que hace que yo me coma o no me coma el pastel, no fue que el pastel estaba ahí, sino fue lo que pensé con respecto al pastel. Y para ponerlos en los términos del día de hoy, lo que yo estoy interpretando del pastel. Entonces, el pensamiento positivo me lleva a tener unas conductas positivas y el pensamiento negativo me lleva a tener conductas negativas, que ese es el dogma de la terapia racional emotiva. Y digo, no nos podemos ir tan estrictos, pero en gran medida eso es cierto. Ahora vamos a pasar a dos leyes principales de cómo percibimos. Y yo voy a tratar de poner ejemplos en la realidad. Y si alguno de ustedes tiene algún ejemplo que compartir con nosotros, pues sería muy, muy agradecido. Esta ley se llama la Ley General de la Percepción. Es una de las leyes. Si ustedes ven ahí del lado izquierdo, van a ver una carita feliz. Esto en psicología se llama Gestalt, es una forma, es un patrón. Y la ley, por más disparatada que suena, dice el todo no es igual a la suma de sus partes. Y aquí las personas que manejan matemáticas, Reinaldo entre ellos, me van a decir, no, pero ¿cómo, Ivonne? Pues psicológicamente y sobre todo perceptualmente hablando, efectivamente el todo no es igual a la suma de sus partes. Entonces podemos ver del lado derecho las partes pero sin integrarse. Entonces la forma, el patrón se pierde absolutamente. Si me van siguiendo, nada más muevan las caras para saber que sí estoy siendo clara. La segunda ley dice esto: importa más la calidad de los estímulos que la cantidad. Y ahí pues sí lo tenemos claro, porque de repente públicamente o coloquialmente hablamos de
del tiempo de calidad, por ejemplo. No importa que esté tanto tiempo, sino importa la calidad del tiempo. O no importa, perdonando la expresión, pero las horas nalga que esté en una oficina, importan los resultados. Pero psicológicamente es tremendamente claro. Si vemos aquí una figura, la misma gestal de antes, y le aumentamos algunos elementos, dale otro y otro. Ahí tenemos aumentados 8 líneas del lado izquierdo, y si se las aumentamos del lado derecho de esa manera, pierde totalmente la forma, pierde totalmente la gestalt. Ya no lo entiendo ni lo interpreto de la misma manera. Entonces, con esto nos vamos a ir a otro proceso que se llama las leyes de asociación de estímulos. Esta es la primera. Normalmente, si yo les pongo a ustedes y no se quieren ver medio sangrones y les dijera ¿qué ven?, la mayoría me va a decir veo 3 pares de puntos. Difícilmente alguien me va a decir veo 6 puntos, porque los juntamos porque están próximos. Y entonces los interpretamos como pares de puntos. Y esto junto con la otra ley que les voy a mencionar ahorita, pues vamos a poner un ejemplo práctico. Entonces, si vamos a la otra ley, que se llama la ley de la semejanza. Si le pongo esta lámina a la gente, normalmente, a menos que sean contreras o que se la sepan, me van a decir, veo 4 líneas y 4 puntos. Difícilmente alguien me va a decir, veo una línea, un punto, una línea, un punto, una línea, un punto, una línea, un punto. Me van a decir, veo 4 y 4, porque son semejantes, las junto. Y esto en la vida, ¿cómo funciona? Tanto la ley de la proximidad como de la semejanza. De repente hay personas que tienen ya integrado el patrón o la gestalt de copa o coctelito y cigarro. Y entonces automáticamente tengo una copa enfrente y saco el cigarro, porque ya lo tengo establecido en mi inconsciente de esa manera. He actuado con la ley de la proximidad y la semejanza. La siguiente ley, me quiero ir aquí rápido porque quiero sobre todo mostrar en la práctica y en la pandemia y en el proceso de cambio cómo podemos actuar. Si yo le enseño esta figura, me van a decir, ay, pues veo un triángulo. Y categóricamente me dirían, veo un triángulo. Claro, ustedes ya están poniéndolo en duda porque ya vieron las leyes anteriores, pero la mayoría me va a decir, veo un triángulo. Y eso no es un triángulo, porque le falta un ángulo en la esquina inferior izquierda. Pero ¿cómo lo interpretamos? Lo interpretamos según nuestra experiencia. Eso de las cosas que yo he visto, a lo que se parece es a un triángulo. Por lo tanto, es un triángulo. Y lo puedo decir categóricamente y voy a estar perfectamente equivocada. Pero entonces empezamos a formar ciertas estructuras de pensamiento que después le vamos a llamar con el nombre adecuado paradigmas. ¿Sí me siguen? Muevan sus cabecitas. Bueno, la siguiente ley se llama del destino uniforme. Si vemos estas líneas y las vemos, por ejemplo, en nuestra sociedad y pudiéramos trazarlas, que yo le dijera, a ver, Ceci, trázamela con el dedo. Entonces, a ver, Ceci, trázamela con el dedo. Vean todas a Ceci, no sé si la pueden ver los demás, pero ¿qué hizo? Fue de izquierda a derecha y luego fue de derecha, de arriba para abajo. Pero si yo estuviera, por ejemplo, en Israel, me lo hubieran puesto diferente. Me lo hubieran puesto de derecha a izquierda, por lo menos la línea horizontal, porque en Israel el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Igual si lo hubiera puesto en Japón, que escriben de arriba para abajo, hubieran primero hecho la línea de arriba para abajo.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, porque ese es el paradigma, porque esto se parece. Pero en percepción, aquí la idea es, yo veo una línea que no se interrumpe, la línea horizontal, y luego veo la línea diagonal que la corta. No veo una cosa así, se la voy a tratar de dibujar aquí con mi dedo. No veo una cosa así y así, y luego una cosa así y así, sino veo que tiene una trayectoria y luego la otra trayectoria. Se llama la ley del destino uniforme. Si seguimos, vemos aquí unos rayitas interrumpidas, pero ¿cómo las interpretamos? Como un caracol, como si pudiéramos dibujar en esos libros mágicos que había hace muchos años y que creo que muchos de ustedes conocieron, que para enseñarte a leer te ponían rayitas así, tú tenías que escribirlas encima de ellas para poder hacer las letras. Pero ¿qué vemos? Vemos el caracol, porque sigue la ley de la continuidad. Y de repente podemos entrar en ciertas ilusiones. Yo les quiero enseñar esto, se los estoy dando de una manera visual, pero también es olfativa, gustativa y de cualquiera de los sentidos que me lo quieran poner. Nada más que realmente es mucho más fácil y mucho más didáctico verlo visualmente o perceptualmente hablando por la vía del ojo. Entonces, si me ayudas con la siguiente, esta es una ilusión muy conocida que se llama la ilusión de Müller-Lyer. Y si vemos la línea A y vemos la línea B, entre más lejos estuvieran de su pantalla, más se ve. La línea A y la línea B son exactamente del mismo tamaño. Nada más que la línea A, que tiene estas líneas exteriores que la limitan, es como si la achataran, como si la apachurraran. Y la otra, que tiene como unas ligas que la jalaran, la expanden. Entonces nosotros interpretamos que la línea B es mayor que la A, pero eso no es cierto. Depende del contexto. Entonces la primera, las líneas exteriores la apachurran y la otra la alargan. Imagínense que esto lo pudiéramos hacer con nuestras relaciones, con nuestros proyectos, con nuestros deseos, con nuestras metas. Y imagínenselo, porque sí se puede. Si lo vemos así de claro, igual de claro lo podemos ver en nuestro proceder. Nada más hay que saber cómo. Luego tenemos esta otra que me gusta también mucho. Se llama ilusión de la horizontal y la vertical. Aquí, si vemos la línea horizontal, se ve como que fuera, vamos a llamarle a la línea horizontal la B. Y la línea vertical es la A. Entonces, pareciera que la línea A es mucho mayor que la línea B. Pues no, son exactamente del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa? Pues la línea A corta a la línea B. Y entonces, como si la separara, como si le dieran en la torre. Como a veces nos dan en la torre los pensamientos. Ahí te corto, te limito y ya no te dejo que seas ni siquiera tú con las implicaciones que tienes. O sea, te corto el tamaño que tienes, te corto de tu esencia, te limito si me dejo limitar. Entonces, puedo interpretar que la línea A, yo creo que todos interpretaríamos que la línea A es mayor que la línea B, se ve muy claro, y si lo quieren poner a juicio, pues nada más agarren un artefacto y pónganlo ahí en su monitor y van a ver que son exactamente del mismo tamaño. Sí, vamos, y sí pueden ustedes empezar a vislumbrar las posibilidades que esto tiene en la vida de una persona. Muevan sus cabezas, si sí o si no. ¿Todos? Todos tienen claro que podemos hacer algo con eso. Ok, entonces pasamos a la siguiente, y aquí, pues nada más para que vean cómo podemos destrozar lo que vemos, interpretarlo de una manera equivocadísima. Porque de repente decimos, no, como lo estoy interpretando es la realidad. Punto. Aquí, si lo vemos, y aquí sí les voy a pedir que
que tengan la curiosidad para hacerlo en su monitor, nada más pongan ahí una pluma o una hoja o lo que sea, pero todas las líneas horizontales, aunque se vean diagonales, todas son horizontales perfectas. Si vemos la segunda línea, se ve como que fuera para arriba y se ven chuecas, algunas para abajo. 1, 2, 3. La cuarta se ve súper para abajo, ¿no? Pues no, se ve súper para abajo, pero son líneas horizontales perfectas. ¿Ya lo hicieron? ¿Y si me creen? Porque ya lo hicieron, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver otra, cómo podemos distorsionar. Les pido que se queden viendo fijamente, si pueden, al centro, al punto que está en el centro. Y traten de no parpadear mucho. Y ahora empiecen a parpadear. Y entonces van a ver como que se están prendiendo los puntitos. Se están prendiendo los puntitos. No sé si todos lo ven, pero se ven unos negros, unos blancos y cambian de color. Y cambian de color en su cabeza, porque ahí no se las hemos movido. ¿Sí me explicó? Bueno, y entonces, todo esto fue para soltarles el rollo claro de que nuestra percepción es subjetiva. Puede ser tan subjetiva que modifique totalmente la realidad. Modifique que yo vea que las líneas son más grandes, más chiquitas, que no son paralelas perfectas. Entonces, nuestra percepción es subjetiva y por lo tanto no es confiable al 100%. Sí le tenemos que hacer caso a nuestra percepción, igual que le tenemos que hacer caso a nuestra intuición, pero de repente hay que poner en tela de juicio lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, sobre todo lo que estoy interpretando. Porque si interpreto mal, me va a ir mal. Porque si interpreto de una manera mucho más optimista y más positiva, pues me va a ir mejor. Y eso en esta pandemia que de repente dices, bueno, yo ya estoy saturada de la pandemia, de que todos están viendo el panorama medio negro, yo creo que hay que dejarlo de ver así, hay que ver como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo personal. Porque la pandemia no me hace a mí. Yo la puedo sufrir o la puedo hasta disfrutar. Yo conozco personas que están encantadas en la pandemia. Y yo personalmente pues me he dedicado a la cocina y encontré un talento que antes estaba totalmente muerto. Entonces es cuestión de enfoques. Nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y entonces vamos a ver la siguiente figura que me encanta. Es una figura muy conocida para hablar de un tema muy fregón, a mi punto de vista, que se llama la resiliencia. Y la resiliencia, pues, ¿de qué habla? De cómo podemos salir fortalecidos después de un trancazo, después de un golpe, después de una pérdida. Sí, prácticamente vemos que la gente cuando toca fondo, de repente resurge como una persona muy voluntariosa, muy positiva, muy espiritual. Resurge de las cenizas como el ave fénix, ¿no? Entonces, estas vasijas que en las dinastías orientales eran muy valoradas porque eran artefactos de la familia y que se rompían, la gente la podría interpretar como, pues ya se rompió, ya no sirve, la tiro o guardo pedacitos nada más para recordar mi vasija tan bonita que tenía de la tatarabuela. Pero ¿qué hacen ellos? Le ponen, la pegan o la vuelven a unir con oro o con plata. Y entonces todavía es más valiosa de lo que era. Porque las cicatrices nos dejan huella y nos dan aprendizajes y nos vuelven mejor personas. Si queremos.
porque también podemos decir, no, esto ya se fregó y lo tiro. Entonces, resurgir de los escombros, resurgir de las situaciones difíciles, nos pueden sacar de una manera tan positiva, tan bella y tan esencial como esta vasija de resiliencia. ¿Sí estamos todos están conmigo? Póngale ahí en el chat porque me siento abandonada, o por lo menos abran sus micrófonos de repente y digan, sí, que está padre o lo que sea. Sí, vamos bien. Para que no me sienta yo tan abandonada. Muy bien. De acuerdo. Entonces, esto, acuérdense que yo iba a hablar, o voy a hablar hoy, como les dije al principio, de percepción y cambio. Entonces ya vimos todas estas cuestiones de la percepción. Ahora vamos a ver cómo esa percepción nos puede llevar a cambiar, a ver la vida de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es ser inteligente? Como definición del libro, es la capacidad que tenemos para resolver problemas y también adaptarme al medio. Quiere decir que si yo soy capaz, por ejemplo, de resolver esta situación de la pandemia y adaptarme a la pandemia, no que la pandemia no se va a adaptar a mí, me tengo que adaptar yo a la pandemia y cambiar y salir mejor persona y poner mis cicatrices con oro para que a la salida de esta pandemia, ojalá y de la nueva normalidad, todos salgamos mejores personas. Eso estaría padrísimo. Y yo creo que es muy fácil de lograr si cada uno de nosotros trabaja en cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo se da este rebote del cambio? Al principio, pues todo depende, todo surge del proceso de la percepción. Me tengo que dar cuenta de que tengo ciertas posibilidades, de que hay opciones, de que tengo oportunidades. Porque si no, pues solamente después pasas a un momento de resistencia en que dices, no, es que todo está mal y cómo le voy a hacer, no tengo dinero, todo esto está muy complicado, de las cosas que me molestan incluso para cambiar. Y luego pues no queda otra más que aceptarlo, pues, así como Cristina Pacheco de así, aquí nos tocó vivir, o esta es la realidad que estamos viviendo, esta es la realidad que tenemos que enfrentar y esta es la realidad que tenemos que resolver, pero de manera inteligente, cambiando de una manera adecuada. Entonces pasamos de la percepción, luego por un proceso de resistencia franco y entramos en el proceso de aceptación. Cuando ya lo acepto, pues no me queda otra más que moverme. Ok, esto es lo que me toca, así voy a estar, y ahora, ¿qué hago con eso? Y entonces hay esta voluntad de cambio, y la voluntad de cambio no se debe de quedar, o no se puede quedar nunca en voluntad de cambio, sino que me lleva a actuar. Ojalá y me lleve a actuar de la manera correcta. Entonces, acuérdense, percepción, resistencia, lo acepto, empiezo a generar un cambio y actúo. Porque si no actúo, pues voy a tener las mismas situaciones. Y no puedo enfrentar una nueva normalidad con una vieja normalidad o con un viejo paradigma. Esa no es la manera de enfrentarlo, porque no estás enfrentando a eso. Entonces tenemos ahora las claves para manejar el cambio. Si le pasas, Mir. Y entonces en las claves para enfrentar el cambio, yo diría que el inicio es estar informado. Esta es la situación que tenemos, profundizar en los datos. Espérate ahí, Miriam. Profundizar en los datos. Me quedo con los datos que estoy recabando de fuentes fidedignas de especialistas. Empiezo a procesar los datos que son positivos, los analizo. Y entonces paso a estar capacitado, ahora sí la siguiente, Mir, para el manejo de la información. Ya me quedo con la información que yo requiero
aprendo esa información, aprendo de aprender, de aprendizaje, y aprendo de hacerla mía, de quedarme con ella, de agarrarla, ¿sí? Lo aprendo sin H y lo aprendo con H. Entonces, esto no es para la realidad de la pandemia, es para cualquier momento, para cualquier situación, son las claves para manejar los cambios. Porque de repente puedo decir, no, pues mi negocio ya está terminado, como muchos restaurantes que en la pandemia pues estaban cerrados y pues ya me fregué. Pero hubo unos que empezaron a manejarse en las redes con servicio a domicilio y te lo mandaban o te lo fabricaban y tú nada más tenías que pasar a recogerlo. Estas personas sí manejaron la información, aceptaron la realidad y se movieron. Y se movieron y no quebraron. Es más, hay personas que hasta se beneficiaron. Empresas clarísimas que se beneficiaron, todas las de las redes, Rappi, Amazon, han vendido lo que no habían vendido nunca. O Netflix, por ejemplo. Pero en nuestro territorio también podemos hacer cosas. Nosotros en la universidad, pues a fuerza de golpes, tuvimos que pasar en el plazo de una semana a tener toda la educación en línea, sin tener ni la infraestructura. Pero hoy tenemos una posibilidad de estar en línea y empiezas a ver otras oportunidades y ojalá y las capitalices. Sí tienes que hacer adecuaciones, tuvimos que desarrollar un sistema de internet más robusto, habilitar a los maestros que no tenían dispositivos en su casa para que los pudieran tener. Algunos de nuestros trabajadores que no tenían computadora, pues se las tuvimos que facilitar para que pudieran hacer home office. Te tienes que adaptar a las circunstancias porque eso es lo que te hace ser inteligente. Y entonces tenemos que romper paradigmas. Hoy esta es la situación que tengo. Y con esto que tengo, ¿qué hago? Entonces dice aquí, romper paradigmas con base en ser flexible con las ideas y poder ir muy lejos. Y para esto me gustaría platicarles de una empresa que se llama IKEA. Por ahí había la idea de que en Querétaro ya iba a haber una tienda de IKEA, pero esto es una empresa sueca que se dedica a hacer muebles como para jóvenes que van a poner su primer departamento. Y casi los armas tú. Son muebles muy versátiles, muy movibles, muy prácticos. Entonces, ¿ellos cómo se manejan con la idea? Se quedan con lo esencial. Y todo lo demás, todo lo que no es esencial, no te tiene que determinar ningún resultado. Por ejemplo, nosotros en psicología hablamos del pensamiento divergente, donde ¿qué tenemos que hacer? De repente tenemos que romper el paradigma o la estructura de pensamiento que tenemos para resolver un problema. En esta ocasión, pues también para crear, para ser innovador, que hace algo que se necesita hoy en día de manera absoluta. Entonces ellos dicen, ok, ¿qué es lo esencial de una silla? Pues una silla es para sentarse. Todo lo demás no es esencial. Si es de madera, si es de plástico, si tiene una pata, si tiene 3, si solamente tiene 4 o si tiene una pata irregular, no importa. Es un artefacto que sirva para sentarse. Entonces yo puedo hacer cualquier cosa que sirva para sentarse y cualquier cosa que sirva para sentarse es una silla. Y de repente son creativísimos. Si tienen oportunidad en alguno de sus viajes, sobre todo en Estados Unidos, de ir a una tienda de IKEA, no se lo pierdan. Pero además tienen otra cosa. Tú entras a la tienda y vamos a suponer que puede tener 3 pisos y no puedes salir de la tienda más que recorriendo los 3 pisos.
porque la entrada es una y la salida es otra, y la salida está determinada de tal manera que tú ya tuviste que haber recorrido toda la tienda y haber tenido la experiencia con toda la tienda para poder salir de ella. Y nos vamos a la siguiente. ¿Sí vamos todos bien? No estoy hablando rápido ni nada. No, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo solucionamos problemas? Sobre todo aquí del lado izquierdo les pongo, la función del paradigma es construir un marco de referencia. Construir un marco de referencia para solucionar un problema. Construir un marco de referencia para ser inteligente. Si lo vemos en la otra expresión que yo les estaba manejando, ¿no? Soluciono el problema, me adapto a la situación. Eso es ser inteligente. Y me tengo que adaptar a la situación porque nada más resolver el problema no es suficiente. Por ejemplo, yo comento de repente en mi trabajo que si yo tengo hambre, les voy a explicar cómo puedo resolver un problema sin ser inteligente. Puedo tener hambre y entonces llego con José Antonio y le corto el brazo y me como el brazo de José Antonio. Yo si hubiera resuelto mi problema, dejaría de tener hambre. Nada más que comerme el brazo de José Antonio en este escenario no es inteligente. Yo aquí puedo ir aquí en la parte de atrás de casa de ustedes y sacar algo del refrigerador. Pero hace cerca de 40 años, cuando hubo el accidente en los Andes, los sobrevivientes, después de comerse todo lo que había posible en ese lugar y no los rescataban, se vieron en la imperiosa necesidad de cambiar un paradigma de que el hombre no es antropófago. El hombre no come carne humana. Y entonces empezaron a desenterrar a los muertos y se los empezaron a comer. Y ahí eso era inteligente. O se comían a los muertos o se morían ellos. Y se vieron con cambios de paradigma, flexibles, creativos, hasta en contra de sus valores éticos y morales. Pero esa situación los determinaba. Entonces, la solución de problemas se da. Yo no puedo resolver un problema nuevo con situaciones viejas. Y la verdad es que si no me muevo y si no avanzo, no avanzar es estar perdiendo. Entonces, ¿qué necesito? Porque de repente digo, no, pero yo tengo este patrón metido en mi cabeza, este paradigma metido en mi cabeza. Y tus patrones, por más lógicos que sean, como el hombre no es antropófago, no siempre son funcionales. Si se hubieran quedado con esa idea de que el hombre no es antropófago, se hubieran muerto todos los sobrevivientes. Porque los paradigmas en situaciones extremas como esa, pero a veces en cualquier momento, tienen una caducidad y ya no sirven. Ya no te puedes manejar con esas mismas formas de actuar, porque ya no llevas a ningún lado. Tienes que cambiar internamente. Entonces cambias con datos. Les voy a poner un ejemplo y les voy a pedir a tres de ustedes que me digan qué pensarían. Si yo les digo, fíjense, una madre mexicana que tiene 3 hijos, es divorciada, pero fíjense, todos los fines de semana se va con su amante y deja a los hijos solos en su casa. ¿Qué pensarían? Si alguien quiere abrir su micrófono y decirme qué piensan de esa señora, de esa mamá mexicana. Yo quisiera decir qué pienso. A ver, viene Miriam. A ver, Miriam. ¿Quién dijo yo quiero decir qué pienso? Yo, Daniela. Ok. Daniela Verdi. Sí, yo pienso de esa señora, de acuerdo a mi educación que recibí por parte de mis padres y a mi forma de ver la vida, o sea, a la percepción de Daniela Hernández, que está mal
porque en vez de dedicarle tiempo a sus hijos y a la educación y formación de ellos, prefiere salirse a la calle que estar en la casa. Entonces, a mi forma de... vieja, ¿no? Que madre tampoco abnegada. ¿No? Eso no... Exacto, yo pensaría que no sea Federico. ¿Yo? A ver, José Antonio. Toño. ¿Sí? Juan Antonio. Juan Antonio, sí. Yo diría que es una mujer muy organizada, porque le da tiempo a sus hijos, a sus tareas de casa, a su trabajo y a ella para estar con la persona con la que quiere salir. Bueno, ahí tenía yo de Juan Antonio Arteaga, que, déjenme ver, que... Bueno, por aquí dicen, qué padre, nada más sale el fin de semana. ¿Sí? ¿Puedo opinar? Sí, claro. En mi caso, yo creo que se me hace un poco irresponsable. Yo no dejaría nunca a los hijos. Tiene derecho a vivir su vida siempre y cuando deje seguros a sus hijos. Y dejarlos solos es un riesgo. Entonces doctora, ahí va. ¿Sí? Mario. ¿Qué edad tienen los hijos? Bueno, este parece psicólogo, ¿no? Porque claro, si yo les dijera que los hijos tienen 28, 30 y 33 años, dirían, no, pues qué buena onda que la señora sale a todos los fines de semana con su amante, pero qué mala onda que los hijos sigan en su casa. Y ahí les faltaban datos, pero nosotros ya juzgamos, ¿no? Que madre tampoco abnegada, qué mal está, cómo los deja, pueden ser víctima de muchas cosas. O de repente decimos, no, pues quiero que me aumentes el sueldo. Vamos con nuestro jefe y pues auméntame el sueldo. ¿Por qué? Porque pues, yo siempre he sido muy leal a la empresa y quiero mucho a la empresa y trabajo muy duro. Bueno, ¿y qué? Pero si yo llego con datos y le digo, es que fíjate, en los 10 años que tengo trabajando, solamente me has aumentado el 3%. O mi departamento en los últimos 3 años ha aumentado la productividad en un 35%. Cambia la historia y me merezco el aumento de sueldo. O sea, siempre necesito tener datos. O podemos decir, no, pues el esposo que se queja de la mujer. Les digo, todos estos son casos que de alguna o de otra manera pues los he vivido, o sea, no en carne propia, pero sí conozco de ellos. Un esposo que se queja de su pareja porque siempre quiere que la acompañe a sus eventos. Pues, no, pues qué mala onda, ¿no? Bueno, también habría que preguntarle si ella lo acompaña a los eventos de él, en primera, ¿no? Pero pues también habría que preguntar, oye, ¿cuánto tiempo tienen de relación? Y dijéramos, pues 3 años. Ok, y dentro de esos 3 años, ¿cuántas veces te ha pedido que lo acompañes a los eventos? No, pues 3. Su evento de fin de año de su empresa. Es muy diferente, siempre quiere que la acompañe a los eventos, a una vez al año me pide que la acompañe a la fiesta de Navidad de su empresa. Aquí nos dice Ana que considera que en el planteamiento de la situación influye obviamente el tema de que no contamos con todos los datos, así como la tela de juicio con la que cada uno contamos o emitimos nuestras opciones, justamente. Y a veces nos engañamos de que la realidad es la nuestra y nosotros podemos estar perfectamente equivocados. Entonces necesitamos datos numéricos de cuántas veces, con qué frecuencia, eso es lo que te dice por dónde vas. Pero si no, pues es como Alicia en el País de las Maravillas, de si no sabe a dónde me perdí, a dónde vas, no sé. Pues ya llegaste al no sé. Ya llegaste, y entonces ya ni te muevas, porque pues, ¿para qué te subes a un coche si ni siquiera sabes a dónde vas? Mejor no te subas, es un gasto innecesario. También tengo que tener el problema identificado. ¿Cuál es el problema? Pero el problema no del otro. Es que mi esposo o mi jefe, sino yo. El problema en el que estoy yo. Porque yo no puedo resolver el problema de mi jefe
ni el de mi empresa, probablemente pueda resolver el problema de mi área, de mi departamento y contribuir al de la empresa. Y si yo cambio, y esto es algo padrísimo, si yo cambio, también cambia mi circunstancia porque yo me vuelvo efecto. A mí me gusta mucho la imagen del péndulo de Newton. No sé si lo conoce, pero es una cosa que tiene hilitos y balines. Y entonces vamos a suponer que hubiera 5 balines, que colgaran de 5 hilitos, cada uno un balín. Entonces, si yo agarro un balín del lado izquierdo, déjenme quitar aquí el chat porque ya no les veo las caras. Si yo quito, le muevo el del lado izquierdo, jalo el del lado izquierdo para la izquierda y lo aviento, o jalo los dos, por ejemplo, jalo el del lado izquierdo y el del lado derecho y los mueve hacia el centro. Pero si yo jalo uno y se mueven 4, cuando regresa 1 y se quedan los 4. Si muevo 2 y 2, entonces el otro se queda en el centro. Si muevo 4 del lado izquierdo y los agarro y los muevo, proyecta 1, pero regresan los 4. Y entonces así generamos en el exterior, generamos en la otra dimensión, generamos en el escenario de afuera, dependiendo de lo que estamos haciendo internamente, dependiendo de cómo manejamos las piezas de los balines del lado izquierdo, es el efecto que va a tener en el centro y el que va a tener en el lado derecho. ¿Sí estamos claros? Ok. Entonces, aquí ya vamos más adelantados. Decimos sobre el problema. El problema es, pues, es que mi negocio va a quebrar. ¿Qué puedes hacer tú para que no quiebre? No, pues tendría que tener más capacitación. ¿En qué tendrías que tener más capacitación? Y lo vamos desmenuzando. Pues tendría que manejar mejor el proceso de venta. ¿En qué? Pues tendría que hacer venta por internet. Bueno, hacer venta por internet. No, tendría que capacitar a mis vendedores. ¿En qué? No, pues para que pudieran vender a distancia. Pues capacitar a los vendedores para vender a distancia. Y entonces ya tengo identificado el problema y como dicen, ya tienes la mitad del problema resuelto. Pero el acotarlo en pasos, en decir, para resolver el 5.º escalón, empiezo por el primero, luego me voy por el segundo, por el tercero, por el cuarto y llego al 5.º, eso sí lo hace posible, lo hace manejable. De repente dices, tengo que bajar 10 kilos. Y dices, ay, güey, son un chorro. Entonces ya bajé 200 gramos. Bueno, los otros 9 kilos con 800 gramos se te vienen encima y te tumban. Pero vamos a suponer que bajas los mismos 200 gramos. Y tú vas con tu nutrióloga y te dice, mira, esto pesa 200 gramos. Esto es lo que ya no tienes. Yo me acuerdo que en alguna ocasión fui con un nutriólogo y cuando había yo bajado 1 kilo, me dijo, pues felicidades. Pero cuando bajé 5 kilos, me dio un saco que pesaba 5 kilos. Y me dijo, esto es lo que ya no traes cargando, Ivonne. No, pues si ya pude bajar 5 kilos, vengan los siguientes. Pero es una cuestión de enfoque, de verlo de una manera positiva, de cambiar el paradigma, de resolver el problema, de tener datos y manejarlos. Entonces, luego nos vamos con esto del paradigma. De repente dices, no, pues así he actuado 17 años, por ejemplo, yo en la universidad. Pues ya, como actuaste 17 años en la universidad, ya no es más. Ahora tienes que hacer otro manejo. Tienes que hacer las cosas de una manera diferente porque la nueva forma de trabajo implica situaciones de trabajo distintas. Entonces, de repente dices, pues tengo que ser más creativa y empiezas a delegar, por ejemplo, porque dices, no puedo hacer todo.
Nosotros empezamos a crear comités y subcomités para tener supervisión y poder manejar toda la estructura de la universidad, porque a distancia pues estaba todavía mucho más difícil. O que de repente digas, aunque nunca he querido tener socios, pues ahora tengo que invitar a un socio porque si no me quedo sin empresa. Entonces prefiero tener el 50% de algo que el 100% de nada. Y pues también implican mucho pues los valores, ¿no? Pero los valores pues son lo que determinan también nuestro pensamiento, porque de repente pues puedes solucionar el problema con escapes ficticios súper peligrosos que se salen de la ética y de la moral. Pero bueno, dentro de nuestro esquema de valores que cada uno de nosotros tenemos que manejarnos con los valores adecuados, hacer las cosas legalmente sin afectar al otro. Yo creo que esta pandemia también nos ha ayudado enormemente a eso, a ver que el que yo pueda salir de mi casa demanda que todos actuemos en consecuencia, ¿no? Que todos nos cuidemos, porque si te descuidas tú, me descuidas a mí. Y creo que esta pandemia puede servir muchísimo de crear ciudadanía, de volvernos socialmente responsables y de empezar a actuar como comunidad, cosa que en muchas comunidades se están haciendo. Estamos favoreciendo el desarrollo de nuestra colonia, ¿no? Los productos locales. Pues todos estos son aprendizajes muy buenos, muy positivos, que ojalá y perduren en el tiempo. Yo vengo de una familia judía y fíjense que la familia que yo perdí personas que estuvieron en campos de concentración y también tuve familiares que tenían el tatuaje. Y entonces ellos te platicaban y te platicaban y te platicaban de los campos de concentración y decías, bueno, pues, ¿por qué lo platicas? Yo me acuerdo que a un tío le decía, ¿por qué me lo platicas si es tan doloroso para ti? ¿Por qué no mejor lo dejas en el pasado? Ah, te lo platico para que no se vuelva a repetir. Te lo platico para que no se te olvide a ti de que eso existió, porque a mí no se me va a olvidar nunca. Entonces hay un libro muy, muy célebre que escribió una mujer judía que se llama Nunca Jamás. O, por ejemplo, en el temblor del 85, que yo fui rescatista, pues la gente veíamos que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba del temblor. Y decías, bueno, como ahorita se está hablando de la pandemia, pero es una catarsis, me lo necesito sacar de dentro, lo necesito hablar para que no me enferme. Es un proceso natural y que al principio empiezas a hablar como si nada más existiera eso, el temblor, la pandemia, los campos de concentración, y luego las cosas tomarán un cauce. Pero ojalá y nunca se nos olvide lo que estamos viviendo. Y ojalá y siempre podamos ser agradecidos de cómo lo estamos viviendo, porque nada más volteamos a ver a la derecha, a la izquierda, y enfrente y atrás y arriba y abajo, y vemos personas que la están pasando de la fregada. Y nosotros estamos en nuestra casa bastante cómodos, con bastantes recursos, y creo que eso nos debe de servir de experiencia. Y por último, la actitud. Todas estas son soluciones para los problemas. Porque si me enojo, porque tengo este problema, porque estoy viviendo esta situación que no me deja salir y que me está limitando y que implica un retroceso para mi negocio enorme y que ya no tengo dinero, pues lo puedo vivir con este enojo, y este enojo lo único que va a generar en mí es frustración, va a hacer que me enferme, probablemente que somatice esa tensión y me puede dar colitis, úlceras, gastritis, etcétera, o que rompa, por ejemplo, con mi pareja y con mi familia. Porque pues, nadie quiere estar con una persona tan contaminante que nada más esté quejando y que esté nada más hablando de las cosas malas. Déjenme ver aquí. Muy bien. Reinaldo, no te entiendo si esto es una pregunta, lo reduciría a 3 preguntas. ¿Qué datos tengo? ¿Qué me preguntan? ¿Y qué me hace falta hacer? ¿Me explicas? No, es en referente a lo que tú decías, que precisamente, como dice, nos hacen falta los datos,
Y obviamente de cualquier problema es qué datos tengo. De esos qué datos tengo, qué me preguntan o cuál es el problema, qué es la identificación del problema y después qué me hace falta hacer para solucionarlo, prácticamente. Ah, ok, perfecto. Y luego, si me haces favor, Miriam, de pasar a la siguiente, dice aquí, las mismas acciones nos van a dar los mismos resultados. Y si tú no cambias, pues todo va a seguir igual. Y entonces, aquí me gustaría hacerles alguna pregunta. Si quieren nada más a 2 personas, si alguien me puede decir un deseo que tenga. ¿Nadie? No lo veo ni en el chat. A ver, fíjate que yo tengo como el deseo de hacer varias cosas con mi trabajo. Estoy ahorita en neuromarketing. Ha sido muy complicado porque es muy difícil vender el servicio, porque es complicado de explicar, sobre todo a quienes manejan la investigación de mercados tradicional. Pero mi deseo es lograr llevar esto a una simplificación que sea bien entendido, que se vean los beneficios, y he estado trabajando en eso. Es como una meta que me puse dentro de algunas metas que me he puesto, como si la pandemia fuera una carrera, ¿no? Y mi meta fuera recibirme. Entonces tengo una serie de metas y una de ellas es lograr transmitir esto, los beneficios y lo que es esto, para que más gente pueda disfrutar de estos beneficios, por ejemplo, ¿no? Dentro de varias otras cosas que me he planteado. Claro, pues está muy interesante y mucho del neuromarketing, hay neuroventas, neurocoaching, muchas cosas, ¿no? Entonces, probablemente lo que tengo que hacer es, esto quiero. Si lo quiero es porque me hace falta y porque tengo que cambiar en algo. Tengo que cambiar en algo porque si lo quiero es porque no lo tengo. Por aquí me ponen, por ejemplo, vamos a utilizar este ejemplo, de quisiera viajar. O yo desde hace 10 años tengo el deseo de ir a unos juegos internacionales. ¿Va? No sé cada cuándo sean los juegos internacionales, pero vamos a suponer que son cada 4 años. Si me ayudas, Bedoyita, ¿cada cuántos años son los juegos internacionales? Cada 2 años, ok. Desde hace 10 años tengo ganas de ir a los Juegos Internacionales. Quiere decir que ya pasaron 5 Juegos Internacionales. Y pueden pasar 6, 7, 8, 14, los que quieran. ¿Cómo le hago hoy para ir a los próximos? O si no puedo los próximos porque sean este año, que hay pandemia, pues está canijo, para que sea posible. Pero le tengo que poner una forma, un mecanismo, porque si no se quedó en sueño. Ponles fechas, involúcrate, responsabilízate, aduéñate de tus deseos. Porque, y yo les digo, soy un ejemplo real de esto. Yo dije en algún momento, pues me quiero jubilar a los 50. A los 50 estaba canijo porque a los 50 fue cuando más o menos vine a Querétaro a poner la universidad. Entonces no podía tener un proyecto de esa envergadura y queriéndome jubilar. Entonces lo cambié a los 60. 10 años, ¿no? Y no lo hice. Ya para que saquen cuentas de cuántos años tengo. Y luego todavía para ayudarles todavía más, dije, bueno, pues a los 65. Y así puede ser a los 70, a los 80 o nunca. Y entonces esta pandemia de alguna manera ha servido para que yo me siente y diga, ay, güey, están pasándote los años y vos no te estás jubilando. Haz algo con esa idea, rompe el paradigma y empieza a crear el camino de la solución. Y creo que lo estoy encontrando.
Entonces probablemente me tarde 2, 3 años en lograrlo, pero pues por lo menos ya empecé. Ya bajé los 200 gramos y voy por los que me faltan. Pero le tengo que poner ahí empezar haciendo algo, porque si no empiezas, pues tus deseos se van a quedar ahí. Como les decía yo hace ratito, si no avanzas, estás perdiéndote. Entonces, de repente nos tendríamos que poner a cuestionar si todas estas cosas que queremos, si realmente las queremos, ¿te parecen que tus sueños son lo suficientemente importantes como para hacer los cambios que necesites hacer para obtenerlos? Y si la respuesta es sí, que ojalá y sea así, pues ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por dónde? Patti dijo una cosa muy interesante hablando del neuromarketing, que me gustaría retomar, aunque me salga un poquito del tema. Y dijo, lo quiero hacer muy simple para que el otro lo entienda. Y eso es lo que tiene que hacer. Lo tiene que simplificar al máximo para que cualquiera lo quiera. Y entonces, pues de repente yo se lo sugiero, Patti, porque conozco personas que han hecho esto, que dicen, quiero hacer este tipo de educación o este tipo de trabajo. ¿No? Ok. Y las situaciones me lo están impidiendo, pero algo tengo que poder hacer. Yo tengo un amigo que ha crecido en cerca de 800% en sus cuestiones de capacitación en la pandemia. ¿Y qué hizo? Empezó a generar una masterclass. No como esta que yo les estoy dando porque de máster no tiene nada, pero una no, es máster, ¿cómo no? Gracias, Pati, es que tú me quieres. Pero una clase... No es cierto, sí, es usted una gran máster. Gracias, mi amor. No. Una clase donde a todos nos enganchaba. Yo tuve oportunidad de escucharlo y me metí porque es el yerno de una muy amiga mía. Y el cuate dice muchas cosas que tarde o temprano te llegan, te caen y te cambian de perspectiva y te cambian el paradigma. Y entonces dices, oye, pues hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y empieza a dar las clases y al final se avienta un comercial de si quieres aprender más sobre esto, métete a mi seminario. Y engancha por lo menos de las 100 participantes, vamos a suponer que enganche a 10, pero ya vendió a 10 personas. Y como son las 6:12, vamos a seguir ya en una cosa que me falta. Lo voy a tratar de decir lo más rápido que pueda porque quiero llegar a un ejercicio que me parece súper interesante. Ya me han dicho que de repente se cuelgan en las masterclasses, entonces si están dispuestos a que nos llevemos 10 minutos, póngale ahí en el chat si están dispuestos a que esto dure 10 minutos más. Pero ¿qué barreras tengo con el cambio? Primero tengo 3, gracias. Ya tengo de la mayoría, entonces si me cuelgo, me colgué. Tengo tres barreras principales. La ignorancia y la ignorancia de 3 cosas. Primero, de qué quiero yo, qué quiero cambiar yo. Esa ignorancia es mía. Primero, ¿qué es lo que quiero cambiar? Luego, una ignorancia mía de yo, quién soy, si no tengo los talentos, puedo o no puedo. Entonces, una ignorancia del problema que tengo, luego mía con respecto al problema y luego de la realidad como cosmovisión. Porque la vida y la realidad es grande, es extensa, es plural, es variada, hay muchas opciones, hay muchos caminos que recorrer y los caminos los abrimos, no están abiertos, se abren. Pero pues, de alguna manera, si tú no ves la salida de tu problema, el miope eres tú. El que está fallando eres tú. Porque el mundo es
vasto, plural, inmenso, maravilloso. Lo tenemos que ver, lo tenemos que percibir de esa manera. Entonces, barreras del cambio hay esta que es la ignorancia. Luego hay el miedo que te puede hacer paralizarte, ¿no? El miedo de no, pero pues ahí la llevo. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a perder mi mundo, voy a perder mi familia. Por ejemplo, no me puedo divorciar porque voy a perder mi familia, voy a perder la foto que tenía de la familia perfecta. Y para no perder la foto de la familia perfecta, me quedo en esa familia que es una mugre y que ni siquiera familia es, porque todos se llevan del chongo. Pero yo no quiero perder la foto, la imagen, el paradigma que tengo. Y puedo estar equivocadísima. Y quizás si me divorcio, encuentro una vida maravillosa allá afuera. Y me doy cuenta que no perdí a mi familia, sino recuperé a mis hijos. Y me llevo mejor que antes. Hay personas que se llevan con sus exparejas mucho, y con sus hijos mucho mejor de lo que se llevaban cuando estaban casados. Y el tercero es la falta de acción. Y entonces aquí te quedas, piense y piense y piense y piense. No, pues le voy a hacer por aquí, no, pues le voy a hacer por allá, no, le voy a hacer por acullá. Y nunca le hice de ninguna manera. No me moví, nada más me quedé en, sería padre. Sería padre viajar, sería padre ir a los Juegos Internacionales, sería padre todo esto. Si tan solo yo. Y entonces postergamos y postergamos y postergamos y postergamos. Y por último, vamos a ver, bueno, por último de la parte teórica y luego vamos a entrar a un ejercicio que espero les guste mucho. El cambio tiene muchas características. Primero que nada es voluntario. Yo tengo que querer cambiar. No me puedes obligar a cambiar. Y tú no puedes hacer que el otro cambie. No, hay gente que se casa y dice, yo me voy a casar con este muchacho y lo voy a hacer muy responsable. Mangos. Lo voy a hacer muy trabajador, no, mangos, si no te quieres casar con esa realidad, mejor no te cases. Quien tiene que cambiar eres tú, pero de novio. Porque el cambio es voluntario, es individual. Yo soy la responsable de cambiar. Claro que mi cambio va a tener efectos en la comunidad, va a tener efectos en los otros. Y aquí me gustaría ponerles un ejemplo. Tengo una amiga que estaba muy enojada porque su esposo todos los sábados en la tarde se iba a jugar boliche con sus amigos. Y entonces entraban en un zafarrancho de, no, ¿cómo te vas y me dejas? Y ahorita que estábamos en esta comida tan a gusto, ya te vas con tus cuates a jugar boliche. Y siempre eran zafarranchos y era muy incómodo. Hasta que esta mujer un día dijo, pues ya, esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que me tocó vivir. Tengo que cambiar yo. Ya no me voy a enojar con él. Y entonces un sábado en la tarde, como por ahí de las 4:15, pues ya me voy porque voy a ir a jugar boliche con mis amigos. Y le dijo, pues que te vaya muy bien, ojalá y hagas un juego magnífico. Entonces el cuate se quedó, güey, ¿cómo reaccionó así que me vaya muy bien? No, esto tiene gato encerrado, capaz que ella quiere ir ahí o sea, hacer quién sabe qué cosa. Pues que resultó que no fue a jugar boliche, porque el cambio lo tuvo ella y generó en él que no fuera a jugar boliche. Y después se pusieron de acuerdo y ya nada más iba una vez al mes a jugar boliche con los amigos. El cambio del esposo lo generó ella. Pero por lo menos ella, cuando le dice ella, ya sin ningún pleito de por medio, pues vete y ojalá y hagas un juego mayor, como alguna vez hice yo con mi amiga Marcela que me está escuchando ahí, pues qué padre, ¿no? Pero el cuate empezó a dudar. Entonces el cambio es voluntario, es individual y esto es muy bonito, es de adentro para afuera, como yo les decía.
de adentro para afuera. El cambio que yo genere lo manifiesto allá afuera. Es gradual, es un proceso que no es, el cambio no es inmediato, es todo un proceso. Me enojo mucho. Bueno, pues me tengo que contar hasta 10, pero primero tengo que contar hasta 10. No va a ser que de la noche a la mañana ya no me enojo. Eso no sucede ni en las mejores familias, como dicen, ¿no? Es parcial. Cambiamos, sí cambiamos, pero no cambiamos en todo. No nos morimos y volvemos a aparecer hasta con otro DNA. No, nos cambiamos un poquito, pues te maquillas, te peinas diferente, te vistes de una manera distinta, vas cambiando poco a poco aquellas cosas que te estorban, aquellas cosas que no te gustan. Y para esto hay una cosa, una imagen que me encanta y quisiera yo compartirles. Un día le preguntaron a Miguel Ángel, oye cuate, bueno, oye Miguel, oye Miki, porque eran más sus cuates, ¿no? ¿Cómo le haces para hacer una escultura perfecta? Porque pues hacía unas esculturas perfectas el cuate, ¿no? Y entonces agarró y le dijo, mira, ¿ves esa pieza de mármol? Hay que quitarle lo que le sobra. Le quitas lo que le sobra y dejas una escultura perfecta, una obra de arte. Y yo diría, aparte de que como Miguel Ángel, como escultor, eso es cierto, ¿no? Hay que quitarle las cosas que le sobran y eso lo maneja perfectamente bien la escatología. Yo diría, aparte de quitarle las cosas que le sobran, hay que ponernos lo que nos falta si queremos un cambio más rápido. Entonces, si yo hoy hago, aunque sea una cosa mejor de lo que lo estaba haciendo, pues al cabo de 365 días de un año tengo un cambio muy impactante. Pero nada más tengo que ir un pasito más en la lucha de mis ideales, de mis objetivos y darme a mí lo que me falta. Me falta saber de redes, pues de redes. Me falta simplificar el proceso, pues simplificar el proceso. Y todo esto tiene que tener un sentido. Tiene que tener alguna razón para que yo quiera cambiar. Y yo me tengo que poner a preguntar, bueno, ese cambio, ¿qué beneficio me va a traer? Porque si no me trae ningún beneficio, entonces no cambio. Si no sirve para nada, pues no lo hago. Le tengo que dar un sentido. Y ese sentido es justamente la interpretación de la que hablaba. Por eso, para el cambio, se necesita cambiar la forma de percibir. Entonces, acuérdense que esta plática, que ha estado un poco larga, se llama percepción y cambio. Y estas son las características del cambio, y nos falta una solamente. Nos faltan dos. Requiere un cambio de mentalidad, requiere de cambiar el paradigma, requiere de percibir diferente, y se inicia en el aquí y en el ahora. ¿Cuándo tengo que cambiar? Hoy. Es más, ahorita. Porque luego nos ponemos deseos como ¿no? No, pues me voy a jubilar, por ejemplo, cuando la escuela tenga 2,000 alumnos. O me voy a poner a viajar cuando mis hijos sean grandes. Cuando mis hijos ya crezcan. O me voy a quedar en esta casa hasta que me pueda comprar una casa en el Campanario. Y siempre me quedé en esa casa porque nunca llego a tener los fondos suficientes para comprar una casa en el Campanario. Tengo que cambiar ahorita, en el aquí y en el ahora. Y tengo que estar un poquito mejor. Si no estoy a gusto con mi casa, pues vamos a ver si le pinto esta pared. Que de repente los cambios no son caros. Yo recuerdo una vez que fui a volar en globo aerostático
Y nos pusimos ahí a platicar con unas personas y dijeron, no, pues es que eso requiere mucho dinero. No es cierto. Le dijimos, por ejemplo, yo le decía a una persona, ¿fumas? Sí. ¿Cuánto fumas? No, pues tanto. ¿Cuánto gastas en cigarros al mes? Pues tanto. Bueno, pues tienes que dejar de fumar 3 meses para poder irte en globo. O sea, no es tan caro. Entonces, ahora para terminar, no vayas a poner nada, Miriam, ahorita de la siguiente lámina. Les voy a platicar para terminar, a menos que ustedes tengan alguna pregunta, les voy a platicar el caso de un abogado penalista. Se llamaba Sam Leibowitz y este abogado era el abogado penalista más importante en Nueva York. Era un cuate que vino de Rumanía, se murió alrededor me parece que en 1978 o por ahí, pero era el mejor abogado penalista de Nueva York. Entonces, imagínense estar ranqueado de esa manera en una comunidad tan victimizada como podía, no sé si eso se diga así, como podía ser Nueva York. Y entonces era el mejor abogado, pues implicaba un prestigio tremendo y un día tiene un caso. Y entonces en este caso vamos a suponer que Eleuterio era el testigo en contra de mi cliente Juan. Y entonces yo como abogada defensora de Juan trato de desprestigiar a Eleuterio. Técnicamente, porque me documenté, tenía que tachar que el dicho del testigo estaba amañado. Fíjense, hasta me averigüé términos legales que ahí los abogados me van a corregir, pero no respinguen porque soy psicóloga. O sea, Eleuterio decía que vio a mi cliente Juan Antonio matar al señor Reinaldo a 1 metro de distancia, 1,5 metros, de distancia, a plena luz del día, a las 12 del día, lo vio matar al señor Reinaldo. Entonces yo trato por todos los medios de ver que Eleuterio pues tiene alguna bronca con mi cliente Juan. Primero, como lo vio a 1,5 metros, pues le hago una prueba para ver si ve bien, si los lentes que trae puestos le sirven. Y entonces le pongo ahí de estas láminas que usan los optómetras y pues ve perfectamente bien. Y recreo las situaciones del día en que vio que Juan mató a Reinaldo y digo, no, pues el cuate sí vio bien. No tiene ninguna animadversión previa contra Juan porque no le voló a la novia, ni eran compañeros de clase, ni nada. Y entonces empieza a sentir este abogado, Sam, que está perdiendo. Imagínense la bronca de estar perdiendo el primer caso cuando este era el mejor abogado penalista. Entonces, se había dado cuenta, Sam era muy observador y a mí me parece encantador este ejemplo que les voy a poner. Se dio cuenta de que Eleuterio fumaba mucho. En los descansos lo veía fume y fume y fume y fume. Y en aquel entonces se podía fumar en el lugar que hacían el juicio. Y entonces, un día que lo tiene en el estrado, imagínense el momento, si le pusiéramos música de fondo, sonaría como de suspenso, que ponemos a Eleuterio, el testigo en contra de mi cliente, a declarar. Y entonces suena el ruidito. Y entonces este cuate empieza a preguntarle cosas muy tontas. Muy tontas. Oiga, ¿el poblado del que usted viene tal? Sí, ¿nos puede platicar? Sí. Y entonces de repente ve que tenía la cajetilla de cigarros, vamos a suponer, ¿ustedes me ven a mí? Bueno, diga, pues sí. Sí. Tiene ahí la cajetilla de cigarros y le dice, ¿me permite? Y pues, ¿qué le iba a decir que no? Pues, nada más por educación, pues sí. Y el cuate, Sam, ya se quedó con la cajetilla de cigarros.
Sam ni fumaba, pero pues ahí hace el show y saca un cigarro y lo prende y se hace tonto. Pero pues tonto no estaba. Ya le quitó la cajetilla de cigarros. Entonces empieza a platicar de cosas muy simples. ¿Qué quería lograr en Eleuterio? Quería que se sintiera tranquilo. Si el abogado defensor está por esta línea de investigación y de preguntas tan sencilla, pues este cuate se engancha y se suelta. Entonces, de repente le dice, oiga, yo veo que usted fuma mucho, ¿verdad? Sí, fumo mucho. ¿Cómo cuántas cajetillas fumará de cigarros? No, pues como 2 cajetillas. Ya. Y le sigue preguntando, oiga, ¿y la edad de sus hijos? ¿Y la edad de sus hijos? Se le preguntaba todo así muy fácil. A ver, Miriam, si ahorita que diga el ejemplo, me puedes poner primero la imagen y luego el análisis. La imagen de la cajetilla, nos saltamos una y luego regresamos. Pero cuando diga lo de la cajetilla. Entonces, se queda con la cajetilla que ya ha tenido como 10 minutos. Imagínense el cuate que fuma 2 cajetillas diarias, que no tiene su cajetilla de salvación a través de la cajetilla de cigarros. Y entonces le dice, yo veo que estos cigarros son de un sabor muy característico. Pues, ¿cuál? Pero ustedes creen, díganme a alguno de ustedes, que una persona que fuma 2 cajetillas diarias y ha fumado 20 años, ¿fuma cualquier cigarro, cualquier marca de cigarro o se apega a un cigarro? No, pues se apega totalmente. Ok, entonces ya dejó claro para todos nosotros, que somos el jurado, que el cuate fuma 2 cajetillas diarias, que tienen 20 cigarros cada una, 40 cigarros diarios, durante 20 años. Entonces, de repente, después de que las preguntas eran simples, viene la pregunta drástica a morir. Le dice, oiga, ¿usted qué? Le dice, ¿fuma cualquier tipo de cigarros? Porque pues estos cigarros que son muy característicos tienen un sabor muy particular, o se apega a esta marca. No, pues me apego a esta marca. Ok. Entonces eran unos cigarros casualmente Camel, pero podrían haber sido cualesquiera. Le dice, oiga, Eleuterio, usted es que es tan observador, ¿la pirámide está del lado derecho o del lado izquierdo del camello? Y entonces Eleuterio le dice, me parece que del lado derecho. Y entonces este cuate Sam le dice, ¿le parece? ¿No está usted seguro? Usted que es tan observador y dice que vio a mi cliente durante 1 minuto a 1,5 metros matar al señor Reinaldo, de eso no duda. Y de esto, de si la pirámide está del lado derecho o del lado izquierdo del camello, ¿usted tiene dudas? Y entonces le saca la lista anterior, Miriam, si me la pones, le dice, mire, usted fuma 2 cajetillas diarias, son 40 cigarros diarios. Ha fumado durante 20 años, 40 cigarros durante 20 años, usted ha fumado 292,000 cigarros. 292,000 cigarros que ha fumado, vamos a suponer que se tarda unos 5 minutos en fumarlos, pero además usted ha tenido la cajetilla ahí para sacarlos y normalmente pues en aquel entonces pues uno dejaba la cajetilla de cigarros ahí sobre la mesa, o sea, usted ha estado expuesto más o menos 1,460,000 minutos ha estado expuesto a la cajetilla de cigarros. Esos minutos en horas
son 24,333 horas. Y usted tiene dudas de si la pirámide está del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Cómo es posible que una persona que tiene dudas y que ha estado expuesto 24,333 horas a la cajetilla de cigarros tenga dudas y no tenga duda, una cosa que se llama duda razonable, que por lo menos esa duda quería sembrar en el jurado, de que mi cliente, el señor Juan Antonio, a quien vio 1 minuto y medio matar al señor Reinaldo, no tenga dudas y lo pueda decir tan abiertamente? Y entonces, como sembró la duda en el jurado, Juan Antonio fue absuelto. Y Sam Leibowitz siguió siendo el mejor abogado penalista de Nueva York hasta el día de su muerte. Está impresionante. ¿Por qué? Porque cambió el enfoque. Fue innovador, fue creativo, se salió de los paradigmas, resolvió un caso por una mugrosa cajetilla de cigarros cuando veía que la tenía perdida. Entonces, para dejarlos, porque ya les tomé 5 minutos más de su tiempo, acuérdense, la percepción demanda el cambio. Necesitamos pensar de una manera diferente, sobre todo en estas épocas tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a tratarlas de vivir de la manera menos difícil, un paso a la vez, un poquito menos difícil mañana de lo que fue hoy, pasado de lo que será mañana, y seguramente llegaremos muy fortalecidos y saldremos muy victoriosos de esta pandemia y entraremos a una nueva realidad con otro ánimo, con otro espíritu y siendo mucho mejor personas. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan dudas, si tienen dudas, preguntas, comentarios, pues yo me puedo quedar aquí con ustedes y abran sus micrófonos y plantéenmelas.